Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Repite conmigo, al dominio propio, paciencia. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la paciencia, piedad. Aleluya. Amén. Vamos a hablar sobre el dominio propio, porque te falta. Aleluya. Por eso el mundo puede manipularte, los tiempos controlarte. Y los que te rodean, aleluya. Los que carecen del Espíritu Santo poder desviarte del camino de la verdad. Aleluya. Amén. Te voy a hacer una pregunta de nuevo. ¿Qué es lo que te impide vivir la vida que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que te impide vivir la vida que el Señor ha preparado para ti? Estás viviendo una vida ajena. Por eso la palabra de Dios nos dice en los libros de Jeremías que estáis llenos de costumbres del oriente, actitudes del oriente, caracteres del oriente, sentimientos del oriente. Todo lo mencionado son cosas que el Rey de Gloria desconoce. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Qué es lo que te impide vivir la vida que Dios preparó para ti? ¿Qué? La ansiedad, la ira, el pecado, la envidia. ¿Qué? Aleluya. Todo lo mencionado, ansiedad, envidia, críticas, mal carácter, malos deseos, sentimientos, es porque no tienes el dominio propio. No quiero soñar a uno de asesoría, porque no tienes el dominio propio. Por la carencia del dominio propio, aleluya, el mes de diciembre ha manipulado, ha atado, ha controlado a muchos. El tiempo que deben orar, dejan de orar. Falta de dominio propio. Lo que no quieres comer, lo empiezas a comer. Falta de dominio propio. Lo que no quieres hacer, lo empiezas a hacer. Falta de dominio propio. ¿Por qué odias? ¿Por qué envidias? ¿Por qué calumnias? ¿Por qué ves mal a tu hermano? Falta de dominio. Dile a tu hermano, falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Aleluya. Amén. Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Emmanuel. Dios con nosotros. El miedo, la ansiedad, la envidia, el pecado, aleluya. Todas estas cosas son obstáculos que nos alejan de la voluntad de Dios. Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? todo lo mencionado son obstáculos que nos alejan de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te aleja de la voluntad de Dios? La ansiedad, la envidia, el miedo, la impaciencia. Aleluya. Hay mucha gente aquí que son impacientes, no pueden esperar del Señor. Si pide a Dios, 3 meses después lo que pidió no lo recibe, ¡pam! Sale. Recurre a otros caminos, la impaciencia. Todo lo mencionado son obstáculos que nos alejan de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios. Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Emmanuel. Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Entre la envidia, la ansiedad, el pecado, todo lo mencionado atrás, la solución para vencer todas estas cosas es tener el dominio propio. Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Emmanuel. Dios con nosotros. El dominio propio es una virtud que nos ayuda a vencer el pecado, el mundo, las situaciones. Aleluya. El dominio propio, aleluya, nos ayuda a vencer el pecado, las tentaciones. El dominio propio
nos autolibera. El dominio propio no es una limitación, sino una liberación. No sé si estás aquí. Oro que Dios te dé entendimiento en el nombre de Jesús. Es que quiero llevarte a otro nivel. ¿Por qué quiero tener esa predicación? Es porque quiero volar contigo desde el principio. Amén. Yo no quiero que quedes. Aleluya. Yo no quiero que quedes. El dominio propio es una virtud que nos ayuda a vencer el pecado. Dile a tu hermano, el dominio propio El dominio te propio ayuda a vencer te ayuda a vencer el pecado. el pecado. No que días por día, pero cuando se te llega, aleluya, dominio propio. No voy a odiar a mi hermano. Aleluya. El dominio propio te hace mantener las puertas abiertas. El dominio propio te hace no perder las relaciones. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra El nosotros? dominio propio te hace caminar con Dios en integridad. Si te miento, pregúntale a Job. Era un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque tenía el dominio propio. Pregúntale a Abraham. Un hombre íntegro, dominio propio. A José, que tuvo que huir de la seducción de la mujer de Potifar. Porque tenía que el dominio Propio. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra Hay que nosotros? tomar tu tiempo de lectura en el libro de Génesis 37 te va a ayudar. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra Ahí nosotros? está. Tuvo que escapar. Porque tenía que el dominio propio. Una persona sin el dominio propio caería en este pecado. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Emmanuel. Dios con nosotros. El dominio propio nos ayuda a vencer el pecado, las pasiones y las tentaciones que nos cautivan, que nos asedian, que nos controlan, que se saltan sobre nosotros. Te ayuda a vencer estas cosas. Te ayuda a vencer los vicios. Dominio propio. Hay muchos aquí que tienen citas hoy en las discotecas. Falta el dominio propio. Dios con nosotros. ¿Quién contra No puedes nosotros? sentar en ambas mesas al mismo tiempo. En la mesa del Señor y en la mesa de los Baales. En la mesa de Jesucristo y en la mesa satánica. ¿Cuántas mesas participas? Falta de dominio Propio. No saben decidir. No se autocontrolan. No se autodisciplinan. Dile a tu hermano, autodisciplínate. Autodisciplínate. Aleluya. Es Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? El dominio propio trae libertad y nos hace fructíferos. Sí, te hace fructificar. Te hace crecer. El dominio propio te trae libertad. No te hace caer en los lugares, aleluya, que no debías caer. No te hace entrar en los lugares donde, aleluya, suscitarás pleitos, contiendas. No te hace entrar en lugares, aleluya, donde recibirás daños. El dominio propio nos trae libertad y nos hace fructificar. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? El dominio propio no es algo que podemos lograr por nuestra propia fuerza. Es aquí. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es un don, es un regalo de Dios. Aleluya. Es un don, es un regalo de Dios. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra Segunda de nosotros? Timoteo 1:7, ¿qué dice? Y el Señor no nos da el espíritu de cobardía. ¡Oh! Si tú le ves a uno odiando, criticando, murmurando a su hermano, es cobarde. La Biblia dice que Dios no nos da el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Oh! ¡Domínate! ¡Autocontrólate! Que las fuerzas de ahí fuera del mundo de tu familia no te controlen a ti. La ira, la envidia, críticas, pasiones,
Y hoy en día, mucha gente está siendo controlados por estas fuerzas. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? El dominio propio no es algo que podemos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es un regalo de Dios. Oh papá, dame más de ti, toma más de mí. Señor, dame la virtud de dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? En otras palabras te diré que el dominio propio la puedes encontrar en el libro de Gálatas 5, de 22 a 23. Aleluya. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio, aleluya, quiere decir templanza. Es sinónimo de templanza. Templanza, dominio propio. Templanza, dominio propio. Que alguien abra conmigo rápidamente el libro de Gálatas 5, de 22 a 23. Rápidamente.